¿cómo hago esto? ¿Cómo se hace esto, digamos, ¿no? ¿Cómo se hace digamos, cómo se resuelve este problema? A través de monitoreando, digamos, de una manera distribuida, o sea, ¿qué quiere decir? Entre todos los nodos del clúster, digamos, de alguna manera yo tengo que monitorear todos los recursos, digamos, que están declarados en el clúster. Es decir, esto, digamos, o sea, ahí fíjense, o sea, yo tengo que declarar recursos en el clúster, o sea, tengo que, digamos, tengo que tener algún archivo de configuración, digamos, en el cual estén declarados aquellos nodos que forman parte del clúster, los recursos que forman parte del clúster, o sea, los servicios que forman parte del clúster, y en ese archivo de configuración también defino cuestiones de atributos, digamos, prioridades, reglas, digamos, determinadas reglas, ¿no? O sea, de que, y tiempos, y cómo se van a monitorear esos recursos, ¿no? Cada cuánto ¿qué significa monitorearlo en este sentido? Decir, bueno, a ver, si está vivo o no está vivo, ¿cuál es el estado? Entonces, ahí hay que interrogar constantemente, ¿no? Bueno, cada cuánto tiempo, ¿no? ¿Qué pasa o sea, qué pasa si uno de esos recursos o una de esas aplicaciones se cae, digamos, o puede ser que no se caiga y tengo un falso positivo en el cual tarda mucho en llegarme su información de que está activa, digamos, ¿no? Entonces, todo eso se configura, digamos, ¿no? Todo eso se parametriza, digamos, ¿no? Todo eso es, digamos, si uno tiene que entrar en modo comando, tiene que definir todas esas cosas, digamos, ¿no? ¿Qué tipo de recursos? O sea, hablo de recursos, estamos hablando, por ejemplo, de un servidor web, digamos, un servicio, ya entendamos eso, digamos, o sea, entendamos recurso como servicio también, digamos, y aplicación, o sea, entendamos esas tres cosas, veámosla como una sola entidad, digamos, ¿no? Es decir, yo tengo que, ¿cómo hago para monitorear eso? Digamos, bueno, más que mando un mail, no mando un mail, o sea, utilizo algún otro protocolo como SNMP, o sea, entre esos nodos, digamos, ¿no? Entonces, esa es un poco, digamos, la idea, digamos, ¿no? Ahí dice, después el otro punto es, soporta prácticamente cualquier configuración redundante, digamos, ¿no? O sea, acá, digamos, en general hay dos grandes grupos, digamos, de configuración de redundancia, digamos, ¿no? O sea, el activo-pasivo, ¿no? Y el activo-activo, digamos, ¿no? Entonces, es como que entre esos dos, digamos, grandes grupos, en el medio yo puedo tener algunos matices, digamos, como en este caso, el Cluster Lab lo clasifica en, por ejemplo, activo-pasivo, ¿no? O sea, que, digamos, algo está activo, ¿no? Y si ese algo está activo, cuando ese algo se caiga, tengo que tener algo que está en modo stand-by, esperando, digamos, para justamente si esa entidad que estaba activa se cayó, digamos. Cuando digo entidad, lo que me estoy refiriendo a, digamos, el nodo, digamos, el hardware, o esos recursos o servicios, digamos, que están montados en ese nodo, digamos, ¿no? Por ejemplo, un Apache, por decir algo, ¿no? Ahora, esa pregunta nos lleva a otra pregunta que vamos a hacernos, decir, entonces yo pongo el Apache en un nodo solamente, ¿no? ¿Cuánto? ¿Pongo dos Apache si quiero tener activo-pasivo? ¿O dos MySQL si quiero tener activo-pasivo? Y si quiero tener activo-activo tengo que poner dos MySQL. Estoy poniendo ejemplos de aplicaciones que corren, ¿no?
Ahora, si pongo dos Apache, que tengo que replicarlo al Apache, tengo que poner clones del Apache, digamos, ¿cuántos clones tengo que poner, digamos, no? O sea, y, y tengo que ponerlo uno en cada nodo, o pueden no estar atados a cada uno de los nodos que forman el clúster. O sea, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que, por ejemplo, yo tengo un nodo, tres nodos tengo, digamos, ¿no? Tengo tres nodos, imaginemos que tengo esos tres nodos que forman el clúster, y tengo dos Apache arriba, digamos, ¿no? Esos dos Apache, ¿no? Están, ¿lo ato a un nodo y a otro nodo, o no lo ato a ninguno de los nodos, digamos, ¿no? O sea, es decir, bueno, cualquiera de las dos opciones son válidas, digamos. Yo puedo primero definir el recurso Apache, digamos, en esa configuración, y después tengo que, digamos, por cuestiones de diseño y cómo encaro yo las soluciones que estoy, digamos, la solución que estoy buscando, digamos, en el contexto, en el problema que quiero resolver, digo, bueno, voy a acoplar este Apache, voy a decir que este Apache va a estar en el nodo 1 y que el otro Apache va a estar en el nodo 2, digamos, ¿no? Entonces, y bueno, entonces, ¿para qué tenés el nodo 3, digamos, ¿no? Entonces, bueno, el nodo 3 lo tengo como failover, como nodo backup por si se cae uno de los dos. Eso es, digamos, el concepto de failover, digamos, o sea, el concepto de tengo un activo, ¿no? O varios, o un activo pasivo, ¿no? Y tengo un nodo que me hace de respaldo para esa configuración de activo-pasivo que tenga, ¿no? Y después tengo la otra configuración, el otro extremo, que es activo-activo, digamos, y ahí tengo n más n, en el sentido que puedo tener cuatro nodos o cinco, o seis, lo que quieran, digamos, y si tengo, por ejemplo, cuatro nodos, todos ellos son activos de todos ellos, digamos, esa es un poco la idea. Entonces, ¿y ahí qué pongo, digamos, arriba? Pongo, pongo cuatro Apache si tengo cuatro nodos, pongo dos Apache, pongo uno solo, digamos, pongo cuatro MySQL, digamos, pongo una sola MySQL, pongo un máster esclavo MySQL o SQL 0, si quieren, o sea, es decir, ¿cómo yo defino, digamos, el grado de alta disponibilidad que quiero que esa aplicación, ese recurso, tenga en mi clúster, digamos, ¿no? Puedo tener, digamos, grupos de recursos, acá estamos hablando de aplicaciones ¿no? y servicios, que puedo hacer de que se muevan siempre juntos, que estén siempre juntos, digamos, ¿no? O sea, eso es, digamos, una idea, digamos, ¿no? Y la otra es que puedo armar, digamos, clones, si la aplicación lo permite, por supuesto, ¿no? Es decir, y la otra es que puedo armar, digamos, lo que se llama aplicaciones multiestados, ¿no? O multi-instancias, ¿no? Base de datos, un máster y un esclavo, en el cual, o varios máster, digamos, que estén trabajando, en el cual, por supuesto, tienen que distribuirse su carga, ¿no? O sea, entonces, ahí es donde yo, a través de la configuración que me da el PaceMaker, digamos, de la herramienta PaceMaker, esa configuración que me da, o sea, ese acceso que me da eso a través de reglas y a través de archivos de configuración y script, yo voy armando toda esta idea, ¿no? Y el CoreOSIGN, digamos, es el que permite, digamos, implementar la comunicación de mensajes, digamos, de estado que hay entre los nodos y los recursos, ¿no? Eso que dice, esto tercero que dice acá, soporta Quorum Rate y Resource Driven Cluster, digamos, ¿no? Quorum Rate o Quorum o votos, digamos, ¿no? Como dice allá abajo, configura estrategias para todo lo que tenga que ver con el concepto de quórum, ¿no? Eso, digamos, tenemos que entenderlo en un ambiente distribuido, digamos, hay algoritmos, ¿no? Que tienen que ver con el
la atomicidad de la transacción, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es decir, si yo tengo una aplicación en multisitio, o sea, tengo varios máster o tengo que esa aplicación está en varios nodos, ¿cómo resuelvo yo un problema de transacción atómica? El concepto digamos, transacción atómica es el concepto que se tiene que hacer toda la transacción en ambiente, estamos hablando en ambiente de base de datos, ¿no? Estamos hablando en ambiente de base de datos, por ejemplo, que una transacción que tenga, imaginemos que vaya varios no, varias instancias de esa base de datos, tiene que hacerse en una, en otra y en otra, digamos, ¿no? Si no se hace en las tres, cuando se hacen las tres, mejor dicho, se manda algo que se llama commit, o decir, ok, estamos todo, se hizo todo, entonces, bueno, entonces ahí recién es como que se actualiza o se termina de esa transacción, ¿no? O sea, ahora, si uno o dos no hacen, entonces se vuelve al estado inicial, o sea, ese concepto de atomicidad, digamos, ¿no? El concepto de voto tiene que ver con algoritmo que es el concepto de voto, digamos, o sea, decir, bueno, hay que hacer digamos, tres operaciones, bueno, y hay en tres sitios, en tres nodos, entonces votan a ver si pueden hacer antes, digamos, o sea, ¿puedes hacer? Sí, ¿puedo hacer? Sí, ¿puedo hacer? No. Bueno, ¿lo hacemos? Sí, bueno. Entonces uno define que el voto 2-1, con 2-1 lo hacemos, digamos, ¿no? O puede definir tres, necesito que con los tres se pongan de acuerdo, o que el voto sea tres, ¿no? Para que se haga. Es el concepto de quórum, de voto, digamos, que tiene. Ahí, el otro punto, esto que dice, esto de startup y shutdown ordering, digamos, ¿no? Eso, o sea, acá tenemos que entender, a ver, tenemos que entender una cosa, digamos, ¿no? Que es la siguiente, es decir, en el ambiente de clúster, digamos, esos recursos que yo definí en ese archivo de configuración, yo también defino, digamos, sus atributos y la importancia que tiene, y defino reglas de operación, digamos, ¿no? O sea, por lo general, todos los servicios, los recursos se startean, por decirlo así, y se estopean, o sea se le da se levanta el proceso, se levanta la base de datos, se baja la base de datos, es decir, si uno, o sea, eso startea, digamos, start de comenzar o estopear de bajarla, digamos, ¿no? Entonces, todos esos recursos, digamos, a veces tienen que tener un orden de comienzo, de ejecución y de parada, digamos. Entonces, y todo eso, a veces eso se tiene que cumplir una cierta secuencia, digamos. Entonces, todo eso se define en el ambiente de clúster, digamos, ¿no? Entonces, ahí acá abajo dice, soporta aplicaciones que más not run en la misma máquina, ¿no? Soporta aplicaciones que necesitan estar activas en múltiples máquinas, digamos, ¿no? Y soporta aplicaciones en múltiples modos, o sea, una aplicación en máster esclavo, por ejemplo, ¿no? O sea, esto es aplicaciones más not run en la misma máquina, o sea, que no deben correr en la misma máquina, digamos, ¿no? O sea, así yo lo defino a esto, digamos. Bueno, un servidor web está en esta máquina y otra aplicación está en esta otra máquina del clúster. Entonces, de esa manera voy resolviendo las cuestiones, ¿no? O sea, por acá hablaba quería, a ver, déjenme ver una cosita. Bueno, si no está acá, lo vemos ahora más adelante, digamos. Entonces, teniendo en cuenta un poco esto, yo, esta documentación, digamos, la bajé de ahí del sitio de PaceMaker, después si quieren lo paso por el WhatsApp, digamos, esto es, digamos, a ver,
de vuelta, lo tomamos, o lo tomo como un material didáctico para explicar o construir determinadas conocimientos, digamos, tomados desde acá, digamos. No quiere decir que vamos a estudiar pacemaker, o sea, la idea es tomar aquellas cuestiones de su arquitectura que nos sirven a nosotros para poder entender algunos conceptos y algunos fundamentos que nos puedan servir, digamos, como justamente denominadores comunes para otras soluciones de clúster, digamos, ¿no? Entonces, esto es una guía, tiene como 130 hojas, pero simplemente yo quiero mostrarle algunas cosas, digamos, ¿no? Entonces, de vuelta, o sea, el hecho de que esté en inglés, no, esto puede estar en castellano también, o sea, no es que vamos a tener que estudiar esto, digamos, ¿no? Entonces, a ver, dice, ¿qué es pacemaker, digamos, ¿no? Y esto es lo que hablamos un poquito antes, ¿no? Pacemaker es un manejador de recursos de clúster, digamos, ¿no? Que alcanza su disponibilidad máxima cuando sus servicios de clúster, digamos, o sea, y fíjense que hay entre paréntesis ponen recursos, ¿no? Cuando detecta y recupera de las fallas, ¿no? De las fallas, ¿no? De las fallas que hay en el nodo o que hay a nivel de recursos que están corriendo en el nodo, digamos, ¿no? ¿Y cómo hace eso? Usando una capacidad, digamos, de pasaje, o sea, de mensaje, digamos, y de membresía, ¿no? Provista por o Corosyn o provista por Herbit, digamos, ¿no? Provista o sea, Corosyn o Herbit, digamos, ¿no? Lo que hacen es, permiten una comunicación de mensaje y resolver cuestiones de membresía, o sea, quién forma parte del clúster, quién no, etcétera, digamos, ¿no? Y a través de ese mensaje, de esa comunicación entre mensajes, digamos, se están pasando estados, digamos, ¿no? Y a través de eso es lo que permite después, no a Corosyn, sino a Pacemaker, resolver o tomar decisiones si hay una falla o no a nivel de nodo o a nivel de recursos que están corriendo dentro de ese nodo. Entonces, y esto es lo mismo que hablamos, digamos, detección y recuperación de nodo y falla de nivel de servicio. A veces, storage agnóstico, ¿no? O sea, esto es, no estoy atado a ninguna configuración o marca solución de almacenamiento y de discos, digamos, ¿no? O sea, es decir, ¿qué quiere decir? Que corre arriba de eso, digamos, ¿no? O sea, no importa lo que yo pueda tener abajo como solución de almacenamiento, digamos, cómo configuro esos discos, qué sistema de archivo tienen esos discos. O sea, no, eso no importa, digamos, porque de alguna manera se independiza de eso, digamos. ¿Cómo se independiza de eso? Y bueno, ahí tiene que haber una interfaz, digamos, o tiene que haber digamos, una compatibilidad entre el manejador de recursos local que tiene el sistema de disco de uno de los nodos con un sistema operativo, digamos, ¿no? Ahí tiene un sistema de archivo, digamos, propio, y propio del sistema operativo, y tengo que tener, digamos, algo que interactúe entre eso y que lo haga transparente hacia el manejador de recursos de clúster, el pacemaker, digamos, ¿no? O sea, después abajo dice resource agnóstico, o sea, es agnóstico al concepto de recurso, digamos. Esto también es interesante, digamos, porque, digamos, a ver, y hay que abstraerse, digamos, para capturar la idea, digamos, porque, digamos, claro, uno entiende por recursos, digamos, bueno, es un servidor web, es un servidor email, es una base de datos, sí, ok, esos son servicios que son declarados como recursos también en el clúster, pero también un recurso también es una dirección pública de IP que está balanceada, o sea,
una misma dirección pública de IP que está que lo quiero replicar en todos los nodos, ¿no? Entonces, y ahí dice, cualquier cosa que pueda ser scripteada, digamos, ¿no? O sea, ese concepto o sea, es digamos, el recurso lo declaro a través de un script, digamos, y a través, por supuesto, de lo que me permite los comandos de configuración del PaceMaker, digamos, en el cual describo sus atributos, digamos, le doy sus importancias, le digo cuándo tiene que empezar, cuándo tiene que estopearse, digamos, cómo se tiene que tratar, dónde tiene que estar atado, digamos, si tiene un grupo, si puede ser clonado. O sea, ahí es donde defino todo el concepto por eso dice agnóstico. Agnóstico significa independiente, ¿no? O sea, que no estoy atado, digamos, a un recurso particular, digamos. Es decir, esta solución, de este framework de cluster, de PaceMaker y CoreOSINT, digamos, no están, o sea, no están cerrados a solamente una determinada cantidad de recursos computacionales, digamos, ¿no? O sea, si yo puedo definir nuevos recursos en la medida que sea capaz, por supuesto, de hacer un script, digamos, que pueda interactuar con el pacemaker, ¿no? O sea, después habla de soporte eso que dice Stonix, ¿no? Para asegurar la integridad de data. Eso de Stonix, eso, digamos, por el momento es irrelevante. No es que sea irrelevante, sino es decir, es un proceso dentro del pacemaker que lo que hace es frenar o hacer un shutdown, digamos, o sea, o dar de baja, digamos, a algunas aplicaciones o a algunos nodos, digamos, ¿no? O sea, permite bajar servicios que están corriendo, por ejemplo. O sea, uno se puede preguntar, bueno, ¿qué relación hay esto con la integridad de los datos, digamos, ¿no? O sea, porque ahí se soporta este proceso para asegurar la integridad de los datos. Digamos, la explicación de eso es que, bueno, yo a veces necesito parar o frenar o dar de baja, digamos, o sacar algún nodo del clúster, ¿no? Que esté funcionando mal, o que esté, o si a veces el clúster puede llegar a estar particionado y tener dos máster del clúster, digamos, ¿no? Entonces, esto, el Stone resuelve eso, ¿no? Después habla de eso de Quorum, lo mismo que estaba antes, Quorum, digamos, redundancia de la configuración también, o sea, eso lo pasamos, digamos, ¿no? Y acá habla de habilidad para especificar una amplia cantidad de servicios de clúster, o sea, de colocation y anti-colocation. O sea, ¿eso qué significa, digamos? Eso significa lo que estaba en el link que decía, bueno, yo estos recursos, estos servicios, los puedo colocar, digamos, lo puedo atar a un nodo o a dos nodos, o lo puedo este grupo de aplicaciones lo puedo atar a este nodo, pero hacer un anti-collocation, es decir, que no conviva con otras aplicaciones que están en otros nodos, porque prefiero separarlo, y bueno, esa es un poco la idea, digamos. Y después esto que es, soporta servicios avanzados como clones, ¿no? Para el servicio en el cual se necesita tener, digamos, el servicio o digamos, la aplicación, si quieren, ¿no? Activa en múltiples, en N nodos, digamos, ¿no? O esto que dice multi-state, digamos, multi-state para servicios con múltiples, o sea, por ejemplo, el master slave, digamos, maestro esclavo, una base de datos maestra esclavo, digamos, o sea, ¿no? Esa es un poco lo que habíamos mencionado hoy, digamos, ¿no? Entonces, si vemos esto que antes, esto que dice CoreOSINT, acá CoreOSINT, CoreOSINT Cluster Engine, digamos, motor de Cluster CoreOSINT. El CoreOSINT Cluster Engine es un sistema de comunicación de grupo, o sea, sistema de comunicación de peer-to-peer, digamos, ¿no? O sea, con funciones adicionales para implementar alta disponibilidad adentro de aplicaciones, digamos, ¿no? O sea, el proyecto provee, bueno, interfaces en modo de programación C, digamos, ¿no? Entonces,
acá dice, un proceso cerrado, ¿no? Un modelo de comunicación de grupo de proceso cerrado extendido a, digamos, a través un proceso de sincronización entre ellos, garantiza la creación de máquinas de estados replicadas, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto? O sea, puedo replicar, digamos, ¿no? El estado del clúster o puedo replicar las aplicaciones como clones, digamos, ¿no? Acá también dice, un manejador de disponibilidad simple que restartea, o sea, restartea da de vuelta, ¿no? O sea, si se apagó, lo vuelve a encender, digamos, a un proceso de aplicación cuando esa aplicación ha fallado, ¿no? Bueno, después estadística, un sistema de configuración a través de una base de datos que provee la habilidad para recibir notificaciones de cambios de estado, etc. Y también acá lo mismo, un sistema de voto que notifica las aplicaciones cuando el quórum fue alcanzado o no, ¿no? Entonces, dice, nuestro proyecto usa alta disponibilidad, un framework de alta disponibilidad, o sea, CoreOSINC, ¿no? Para, que soporta ¿a quién? A Pacemaker o Asterix también, bueno, Asterix es, digamos, es otro entorno, digamos, que está más orientado a brindar telefonía IP, digamos, ¿no? Entonces, esto es, digamos, el concepto del CoreOSINC. Ahora, si vemos Herbit, ahí en lo que publica Linux, HA.org, Herbit es un daemon, digamos, un proceso, ¿no? Podemos llamarlo, que provee infraestructura de clúster, ¿no? O sea, otra vez, communication y membresía, digamos. O sea, servicios de infraestructura de clúster, ¿no? A los clientes, ¿no? Entonces, esto permite que los clientes puedan conocer, ¿no? La presencia o la ausencia de sus procesos pares, ¿no? En otras máquinas, ¿no? Y intercambiar mensajes entre ellos, ¿no? Ahora, para ser útil al usuario, ¿no? El demonio de Herbit o el proceso de Herbit, ¿no? Necesita estar combinado con un manejador de recursos de clúster, digamos, ¿no? O sea, el manejador de recursos de clúster, ¿no? Que trabaja con Herbit, puede ser el pacemaker y puede ser otro, pero el pacemaker como manejador de recursos de clúster trabaja con el Herbit. Y también el pacemaker trabaja con el CoreOSINC, digamos. Ahora, yo puedo usar o el CoreOSINC o el Herbit para resolver esto que dice comunicación y membresía a nivel de clúster de infraestructura. Y tengo que usar otra cosa, un manejador de recursos que puede ser el pacemaker, digamos, ¿no? Entonces, acá dice, el Herbit necesita ser combinado con un manejador de recursos de clúster, el cual el manejador, el pacemaker en este caso, ¿no? Tiene la tarea de estartear y estopear los servicios, ¿no? Entonces, ¿a qué llamamos servicio o recursos para nosotros o para el clúster? Por ejemplo, las IP address, por ejemplo, los web servers, digamos, ¿no? O sea, esto es lo que hoy le menciona decir, bueno, en el clúster, digamos, ¿no? Que tiene los nodos y que tiene digamos, algo que se llama pacemaker y que tiene algo que se llama CoreOSINC o Herbit, digamos, ¿no? Y que tiene arriba aplicaciones, digamos, que pueden estar o clonadas, o replicadas, o master slave, digamos, bueno, a todo eso le tengo que definir, digamos, servicios o recursos, digamos, o sea, nosotros aplicaciones o servicios o recursos, digamos, ¿no? Aplicaciones o web server, digamos, ¿no? Recursos, también para el clúster es lo mismo, digamos, y también la IP address, pero la IP address no es una aplicación, ¿no? Sino que es, digamos, es digamos, un recurso, ¿no? Un recurso que me permite, en este caso, por ejemplo, las IP públicas que permiten que esos web servers que están clonados en el clúster, ¿no? Puedan tener, digamos, visibilidad hacia la red de afuera, ¿no? Entonces, y acá dice, el clúster, digamos, trabajando con el pacemaker, ¿no? El Herbit con el pacemaker, ¿no?
PaceMaker es el manejador de recursos de clúster preferido, digamos, para clúster que están basados en Herbit, digamos, ¿no? Entonces, bueno, y esto también, digamos, o sea, el proyecto usa un framework de alta disponibilidad, digamos, que se llama PaceMaker, digamos, ¿no? O sea, CoroSync trabaja con PaceMaker, y CoroSync, en este caso, también trabaja con Asterix. A nosotros nos interesa eso, digamos, nos interesa es, CoroSync trabaja con PaceMaker y Herbit también trabaja con PaceMaker. Conclusión, ¿qué es lo que necesitamos? Lo que necesitamos es lo que venimos viendo acá, digamos, ¿no? Lo que vemos acá, en esto que está acá, ¿no? Es decir, a ver, si lo vemos acá antes, ¿no? Esto, vemos, digamos, un tipo de, los tipos de clúster de eso que le hablaba activo-activo. ¿No? Hay algo que está acá CoroSync, digamos, ¿no? Abajo, ahí están los nodos, ¿no? Estos nodos, host y host, son la arquitectura esa x86 que tiene, ¿no? Que venimos hablando. Estos nodos, para nosotros, en este contexto, en esta explicación, digamos, corren un sistema operativo Linux, digamos, de cualquier distribución, digamos, Fedora, CentOS, SUSE, etc. ¿no? O sea, entonces, o sea, cada uno de ellos, y están en red, digamos, ¿no? Pero hay que, a esos nodos, digamos, hay que, digamos, meterle CoroSync o Herbit, digamos, ¿no? O sea, configurarle y meterlo, digamos, ¿no? Y a eso hay que meterle PaceMaker, digamos, ¿no? Y sobre eso hay que meterle, digamos, los servicios, digamos. En este caso, servicio que ahí dice, tengo una URL, dice website, digamos, ¿no? Y otro dice base de datos, y después dice base de datos, que dice, hay otra base de datos que dice base de datos sincronizada con base de datos, digamos, y almacenamiento sincronizado con almacenamiento. Ahora, ¿qué es esto de activo-pasivo, digamos, ¿no? O sea, ¿qué significa esto, digamos, ¿no? Acá lo que significa es cuál es el activo y el pasivo acá, digamos. Uno puede preguntarse, ¿es entre host y host, digamos? Es entre, así, ¿cómo puede ser entre host y host si tengo 4 hosts, digamos? Se supone que el activo pasivo es entre, uno puede pensar que es entre una pareja de hosts, ¿no? O sea, tengo un host y tengo otro host, digamos, un firewall si quieren y otro firewall. Los dos están trabajando en activo-pasivo, ¿no? Y uno está laburando y el otro, si se cae, toma control del otro. Pero acá el concepto, digamos, es, tengo 4 hosts, entonces, ¿qué? ¿Se tienen que caer 2? No entiendo, digamos. Entonces acá están esos niveles de abstracción que estábamos hablando, digamos. Acá hay 2 servicios activo-pasivo, digamos, ¿no? Es decir, tengo la base de datos y la base de datos, una base de datos en el segundo host y una segunda base de datos en el cuarto host, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque lo configuré así, digamos. Lo configuré de esa manera, es donde le até a ese recurso base de datos al segundo host y el cuarto al cuarto host, digamos, ¿no? Y el otro servicio activo-pasivo es storage con storage, digamos, ¿no? Y eso que dice sincronización es lo que permite esa integridad de los datos que hay entre esa base de datos y la otra base de datos, digamos. Y eso me está indicando de que es un máster esclavo, digamos, ¿no? Entonces, ahí estoy teniendo una solución, digamos, activa-pasiva para esa aplicación, digamos, ¿no? Y también para la otra aplicación de almacenamiento. Ahora, para el website, no, digamos. Entonces, esa es digamos, lo que expresa este gráfico y lo que nosotros podemos capturar de lo que venimos viendo, digamos, de lo que es la arquitectura de clúster, ¿no? Entonces ahí habla de a nivel de hardware, a nivel de clúster y a nivel de servicios que están arriba, ¿no? Entonces, bueno, acá esto que sigue es el shared failover, digamos. Failover es, o sea, compartir, la failover es como, o sea, el nodo backup, por decirlo así, el de respaldo. Entonces, ¿esto qué es, digamos, no? Entonces, acá tenemos base de datos y base de datos eso, DBase, donde dice host, el tercer host, y tenemos el DBase en el cuarto host. Tenemos el storage
un servicio de almacenamiento, digamos, en el segundo host y en el cuarto host. Y después tenemos otro servicio de almacenamiento en el primer host y también en el cuarto host, digamos, ¿no? Tenemos otros servicios, mail y website, digamos, que están allá, digamos, arriba. Entonces, acá el concepto es el siguiente, digamos, tengo tres servicios, al menos, digamos, base de datos y base de datos, storage y storage, y storage y storage, que son activo-pasivo, digamos, ¿no? Que están, que son estos, digamos, que están, que es esta configuración, ¿no? Esta configuración. Entonces, pero la diferencia es que tomo perdón, ¿no? Tomo este host, el cuarto host, digamos, como el nodo backup de los servicios activos pasivos que están acá, digamos, ¿no? Entonces, a este le voy a meter, digamos, a este host, este cuarto host va a ser el backup compartido, por decirlo así, el respaldo compartido. O sea, cuando digo backup, no me refiero a tomar backup, digamos, me estoy refiriendo a un nodo de respaldo, digamos, ¿no? Este va a ser el que se va a encargar de resolver si se cae este nodo, bueno, levantará esta base de datos. Si se cae este host, levantará este storage, digamos. Y si cae este, levantará este storage, ¿no? Por eso es failover compartido, digamos, ¿no? Y tengo el pacemaker acá y el corosync que está ahí abajo, ¿no? Y esto, digamos, que está acá abajo, ese activo, digamos, donde tengo, digamos, mail, acá, de base, website. Acá hay una suerte de clonado o de replicado de esa arquitectura de aplicación, ¿no? O sea, ahí tengo varios servicios de servidores web, digamos, cuatro bases de datos, digamos, cuatro servidores de mail con distintas, digamos, esas URL a través del cual, bueno, se consumen esos servicios, ¿no? Podemos pensar, y entonces la pregunta es, ¿son clones, digamos? ¿Qué quiere decir que sean clones, digamos, no? O no son clones, son aplicaciones multiestado, en el sentido de que una base de datos, por ejemplo, multiestado es primaria, secundaria, o es master slave, o varios master, o son todos iguales, digamos, ¿no? Entonces, ahí tiene que ver con una ingeniería de la aplicación, de cómo la resuelvo yo y cómo la configuro, y si la aplicación la permite también ser clonada y todo eso, ¿no? Esto que dice acá, GFS2, GFS2, GFS2 y GFS2, es algo que es Global File System, digamos, y ahí hay un concepto, digamos, que es lo que viene a explicar esa pregunta que nos hicimos hoy al comienzo de esta, un poquito más arriba, donde hablamos de el storage agnóstico, es decir, el pacemaker, digamos, no está atado a ninguna solución de almacenamiento o file system, o sistema de archivos, si quieren llamarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque este Global File System, Global File System, Global File System y Global File System, lo que hace es interactuar con el file system que está acá dentro de este host, que está dentro de este host, que está dentro de este host y que está dentro de este host, y eso es lo que hoy le decía, que entre ese recurso de clúster, ¿no? De este file system, interactúa con el recurso local del sistema operativo de cada uno de esos nodos, digamos, ¿no? Entonces, ahí es donde se ve esa abstracción de que el pacemaker, digamos, como manejador de recursos del clúster, usa sistemas de archivos distribuidos o estandarizados, digamos, que permiten quitarle, o sea, o no estar pegado a los sistemas de archivo propios de cada uno de esos hosts que hay ahí abajo, ¿no? O sea, y ahí acá abajo habla de shared storage, digamos. Esto shared storage es storage compartido, digamos. O sea entre entre estos cuatro nodos tienen que compartir un sistema de almacenamiento, ¿no? O sea, compartir el mismo sistema de archivo, digamos. Tienen que tener la misma, tienen que tener los mismos discos, digamos, y la misma configuración a nivel de sistema de archivo global, para justamente
para que todos sean activos de todos, digamos, ¿no? Este host se cae, o sea, este host se cae y es recuperado por este o por este, si el tercero se cae por este y por este, digamos, si el cuarto se cae por este y por este. Entonces, todos tienen que estar viendo los cambios de estado o los últimos estados y las atomicidades y toda la integridad de los datos a través de un archivo o archivos de configuración de estado que están siendo compartidos por el mismo sistema de almacenamiento, digamos, ¿no? Eso no invalida que este host pueda a su vez tener sus propios discos, digamos, ¿no? Pero acá la idea es que tiene que haber un NAS, por ejemplo, un Open Filer, por ejemplo, ¿no? Digamos, es decir, una solución de almacenamiento compartida entre varios nodos, digamos, ¿no? Entonces, bueno, eso ahora lo volvemos a verlo, digamos, ¿no? Ahora, pacemaker arquitectura, digamos. A un nivel general, el clúster está hecho de tres piezas, digamos, ¿no? Digamos, la infraestructura del clúster, digamos, que provee, ya lo hablamos, mensajería y membresía, ¿no? Que está ilustrado en rojo, ¿no? Acá abajo vemos que está el Corosim, digamos, ¿no? Después, los componentes, digamos, ¿no? Del pacemaker, digamos, estas piezas incluyen no solamente los scripts que a través de esos scripts, digamos, se definen el starteo, el estopeo, digamos, y el monitoreo de los recursos, digamos, o sea, esos recursos, o sea, que ya hablamos, a servicios, perdón, aplicaciones, y la IP address pública, digamos, ¿no? Esos se están monitoreando, eso, digamos, se lanzan, se estopean, se clonan, o sea, se migran, digamos, entre uno y otro, bueno, eso es lo que maneja el pacemaker, digamos, se configura, se da de alta un nodo, se da de baja un nodo, digamos, hay una autenticación cuando se da de alta un nodo, digamos, de alguna manera hay que resolver el problema de algún tipo de autenticación que permita que el nodo entrante, digamos, sea validado a ese clúster, ¿no? Hay que resolver un tema de quién es el máster del clúster, digamos, cuál es el nodo máster del clúster y qué pasa si ese nodo se cae, quiénes son y cómo resuelven el nuevo máster entre ellos, digamos, ¿no? De vuelta, la manera de resolverlo a través de sistema de votos, por ejemplo, ¿no? Sí, de quórum, etcétera, ¿no? Entonces, y acá dice algo interesante, o sea, no solamente tiene, digamos, a nivel general del clúster de los recursos, sino que tiene un demonio local, ¿no? O un proceso local, ¿no? Digamos, que lo que hace es resuelve las diferencias con los diferentes estándares, digamos, o los diferentes, digamos, manejadores o agentes de los recursos locales que están en los nodos, digamos, ¿no? Entonces, de esa manera es como que resuelve el tema de esos recursos agnósticos que hablamos, digamos, ¿no? Y después dice, ilustrado en verde, pero no las aplicaciones que están arriba, digamos, no este color verde, sino este color verde, dice el tercer componente, ¿no? Digamos, procesos que reaccionan a eventos del clúster. Por ejemplo, se cae uno, se junta, ¿no? Fallas o sea, perdón, o sea, uno deja el clúster, otro nodo entra, hay fallas, digamos, de los recursos, cambio en la configuración, digamos, ¿no? En respuesta a los eventos, por eso una máquina de estado, digamos, ¿no? Una máquina de estado distribuida, digamos, porque reacciona a través de eventos y en función a determinados eventos hace algo, o sea, está programada para hacer algo, digamos, ir a otro estado, digamos, y de ese otro estado ir a otro estado, digamos, en función a los eventos que están ocurriendo, digamos, ¿no? Entonces, pacemaker lo que va a hacer es, va a computar, digamos, el estado ideal del clúster y va a dibujarlo en su cabeza, ¿no? Entonces, ese es el estado que tengo que tener ahora, el estado ideal es ese, digamos.
las aplicaciones tienen que estar corriendo, tengo que distribuirlas en 3 nodos, en 4 nodos, entonces, en función a ese cálculo que hace, que no sabemos cómo lo hace, digamos, probablemente definiendo umbrales y la regla que uno define, y eso que estas aplicaciones tienen que estar atadas a este nodo, estas otras no, estas otras más deben estar separadas, estas aplicaciones son activa-pasiva, pero estas otras tienen que estar activa-activa, esto hay que clonarlo, digamos. Entonces, en función a todo eso, y por supuesto, niveles de servicio que uno lo pone en el clúster, digamos, tiene que responder en tanto, se tiene que equilibrar en tantos minutos, tantos segundos, etcétera, ¿no? PaceMaker computa cuál es el estado ideal. Y en base a eso, mueve los recursos, digamos, ahí donde dice, esto incluye mover recursos, ¿no? Estopearnos, digamos, y forzar la salida de nodos del clúster, digamos, ¿no? Entonces, bueno, entonces, acá ¿qué tenemos? Eso es lo que vimos, digamos, ¿no? Cluster Resource Manager es el pacemaker, digamos, ¿no? Local Resource Manager y Resource Agente, o sea, esto, manejador de recursos local y agente de recursos, digamos, esto es lo que trabaja a nivel de, cuando dice manejador de recursos locales, bueno, es parte del sistema operativo del nodo, digamos, ¿no? O sea, y eso tiene que interactuar con un manejador que está un poco más arriba, digamos, que le tiene que entender, digamos, qué estándar está usando ese manejador de recursos local, que por ejemplo puede ser un sistema de archivo X, digamos, por decirlo, ¿no? Y esto que está en rojo es el Corosyn o el Herbit, digamos, ¿no? Entonces, bueno, teniendo en cuenta eso, digamos, acá esto es interesante también porque cuando combinamos con Corosyn, PaceMaker también soporta los file system de clúster, o sea, los sistemas de archivos de clúster open source más populares, digamos, ¿no? Debido a la reciente estandarización en la comunidad de clúster de file system, ¿no? Esto hace de que usen algo que se llama manejador de distribuido, digamos, de los distintos sistemas de archivos distribuidos que puedan haber, digamos, y esto lo hace, digamos que esto es compatible con Corosyn, digamos, ¿no? O sea, usa Corosyn para la capacidad de pasaje de mensaje, ¿no? Ahora, esto, para explicarlo mejor, digamos, ¿no? Digamos, esto que está acá, digamos. Aún a pesar de que PaceMaker soporta también Herbit, el file system necesita usar una pila de mensaje y de membresía, ¿no? Y Corosyn parece ser, digamos, el que está más aceptado desde el punto de vista de la estandarización, digamos. Esto es para el clúster con el PaceMaker digamos, en la disponibilidad, lo que estamos viendo, digamos. No quiere decir de que Herbit no sea bueno, al contrario, digamos, o sea, simplemente que, digamos, Corosyn con PaceMaker es una solución aceptada, digamos, ¿no? También Herbit, por supuesto, digamos, pero hay como una tendencia de usar más Corosyn, digamos, ¿no? Entonces, si eso se ve acá, digamos, ¿no? En el manejador de recursos locales que estaba por acá, ¿no? Esto, ¿no? Es decir, entonces, esto es lo que la pila de PaceMaker, digamos. Tengo acá PaceMaker, tengo Corosyn, ¿no? Y tengo esto que dice agente de recursos, ¿no? Esto es lo verde, que es los recursos locales, digamos, y acá dice manejador distribuido de sistema de archivos, CLVM2, GFS2 o CFS2, digamos, ¿no? Y acá hay un ejemplo en el cual vemos, por ejemplo, GFS2, GFS2, GFS2. Pues bueno, podemos preguntarnos, digamos, ¿qué es eso, digamos, no? Entonces, si yo voy acá, digamos, esto es CLVM, esto es en Red Hat, digamos, ¿no? De Cluster Logical Volume Manager, digamos. El Cluster Logical Volume Manager, un administrador de volúmenes lógicos del clúster. Es un conjunto de extensiones de clúster de LVM, digamos, ¿no? Vamos a preguntarnos qué es LVM, ¿no? Digamos,
digamos, las extensiones permiten computar o calcular, digamos, en el clúster para manejar almacenamiento compartido, ¿no? Por ejemplo, en una red de almacenamiento, usando LVM, digamos. CLVM es parte, digamos, bueno, esto no, de una DOM de storage de alta disponibilidad, digamos. Usted puede usar CLVM dependiendo de su requerimiento, digamos. Si solamente un nodo en su sistema requiere acceso al almacenamiento, entonces usted configure los volúmenes lógicos, entonces usted puede usar LVM, digamos, ¿no? Sin CLVM, digamos, ¿no? Ahora, si usted está usando un sistema clusterizado para failover, donde un solo nodo, ¿no? Es el, que, es el activo para, digamos, el que está activo para acceder al storage, ¿no? En cualquier momento, entonces use algo que se llama HA Logical Volume Management, HALVM. Ahora, si más de un nodo en su clúster requieren acceso a un storage compartido, entonces use CLVM, digamos, ¿no? Ahora, eso es CLVM. Ahora, ¿qué es esto, digamos? ¿No? GFS2, digamos, ¿no? ¿No? El sistema de archivo GFS2 de Red Hat o de cualquier distribución de Linux, es un sistema de archivo nativo que interactúa directamente con la interfaz del sistema de archivo kernel de Linux que se llama BFS, digamos. Un sistema de archivo GFS2 puede ser implementado en un sistema independiente o como parte de una configuración de clúster. Cuando se implementa en un sistema de archivo clúster, GFS2 emplea metadatos distribuidos y varios diarios, digamos, ¿no? Entonces, el GFS2 File System puede ser creado en un volumen lógico usando LVM, digamos, ¿no? El logical volumen es una agregación de los dispositivos físicos que parecen como si fueran un disco lógico, digamos, ¿no? Eso lo podemos ver acá, digamos, ¿no? En esto, almacenamiento, sistema de almacenamiento, para poder explicarlo, digamos, vemos que esto es, digamos, lo que llamamos un servidor, digamos, ¿no? Acá es un host, digamos, ¿no? Acá están las aplicaciones, después de la aplicación está el sistema operativo, después del sistema operativo está el file system, digamos, abajo está el volume manager y los dispositivos, los drivers, digamos. Esto que dice HBA para conectarse a los discos, digamos, ¿no? Entonces, parte digamos, podemos decir, parte del sistema operativo, el file system, el sistema de archivo, digamos, y el manejador de volúmenes, ¿no? O sea, y por supuesto los drivers, ¿no? Entonces, digamos, file system, digamos, o el sistema de archivo para, digamos, entenderlo de una manera más general, si quieren, bueno, es eso, es eso de, en un Windows, por ejemplo, el C barra barra y el D, el disco C, el disco, bueno, es eso, digamos, ¿no? Ese sistema de directorio y ese sistema de árbol, y bueno, es eso, digamos, ¿no? Entonces, pero el LVM es un, digamos, un módulo que permite en el Linux hacer esto, digamos, ¿no? O sea, logical volumen, digamos, acá tengo los volúmenes físicos, digamos, entonces yo puedo particionar, ¿no? Entonces, una partición para acá, otra partición para acá, otra partición para acá, entonces este host, digamos, tiene 3 particiones distintas. O puedo hacer de 3 discos diferentes, puedo concatenarlo, digamos, de manera tal de que sean uno, digamos. Eso es el concepto de, digamos, muy general de LVM, digamos. Eso bueno, se lo configura, digamos, hay, a través de modo comando, o si hay herramientas, digamos, que traen la distribución del Linux, bueno, armo los discos lógicos, digamos, lo concateno, lo particiono, ¿no? Ahora, esto es para recurso interno, digamos, esto es un recurso interno, o sea, esto es el sistema operativo de este host, digamos, ¿no? De un servidor, digamos, ¿no? Ahora, o de un nodo. Ahora, si yo tengo varios nodos, digamos, cada uno de esos nodos va a tener su sistema operativo y va a tener, trabajando, si estamos pensando en Linux, digamos, va a tener su sistema de archivo y va a tener su manejador de volumen LVM, digamos. Ahora, para que esos 3, digamos, nodos, imaginemos que tengan 3 nodos, digamos, puedan, de alguna manera, digamos, compartir un sistema de almacenamiento como entre todos y puedan tener visibilidad entre todos, pues tienen que tener un sistema de archivo distribuido entre todos ellos, digamos, y ese sistema de archivo distribuido se llama CLVM2 o GFS2, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos intentando relacionar con esto, digamos, ¿no? Y que está acá en nuestro acá GFS2 cuando comparten un sistema de archivo todos, ¿no? Pues bueno,
Esta es la arquitectura, digamos, del pacemaker, o sea, un manejador de recurso clúster, manejadores locales de recursos y el tema de Corosyn o Herbig, digamos, ¿no? Ahora, si vamos un poquito, lo vemos acá, digamos, acá, por ejemplo, el pacemaker tenemos este manejador de sistemas de archivos distribuidos, digamos, ¿no? Donde acá tengo los distintos sistemas de archivos distribuidos que vimos, digamos, ¿no? El pacemaker, el Corosyn perdón, estos son los recursos locales que manejan cada uno de los nodos, digamos, ¿no? Entonces, vemos que hay componentes internos, digamos, ¿no? ¿Cuáles son esos componentes internos? CIB, digamos, Cluster Information Base, CRMD, digamos, Cluster Resource Management Daemon, digamos, un proceso digamos, de gestión de recursos del clúster. Después una base de información del clúster y hay algo que lo llama acá P-Engine, digamos, y algo que esto de Stonish que habíamos visto que era para poder bajar procesos, etc. ¿No? Entonces, acá lo que vemos es esto, digamos, ¿no? Pacemaker Internet. El CID, digamos, tengo una base de datos, digamos, de información, donde ahí declaro los recursos, ahí configuro los nodos, le doy una, digamos, configuro el nodo, digamos, una identificación del nodo, digamos, doy de alta los nodos, digamos, doy de baja los nodos, le doy atributos, pongo las reglas, digamos, todo eso que hablamos de Atari, de Satari, bueno, ahí hay una base de información, digamos, un archivo de configuración del clúster, digamos, ¿no? Después hay esto que dice CRMD, digamos, CRMD son los procesos del Cluster Resource Manager, Daemon, digamos, ¿no? Que en definitiva es el que resuelve, por ejemplo, quién es el máster, digamos, todo, o sea, los nodos del clúster, digamos, que yo di de alta en C y B, digamos, ¿no? Y al darlo de alta en C y B, y al definirlo y todo, estoy resolviendo también a través de Corosyn o a través de Herbig, como dice acá, la parte de comunicación entre ellos, pero también se levanta ese demonio, digamos, CRM, digamos, para manejar los recursos generales del clúster a nivel de, digamos, por ejemplo, quién de ellos va a ser el máster, ¿no? ¿Quién va a ser qué nodo va a ser el máster de ese clúster, digamos? No importa si después arriba, en las aplicaciones, yo defino una base de datos master slave, eso no importa, digamos, ¿no? Eso es el deployment, o sea, cómo defino las aplicaciones arriba, digamos, ¿no? Acá lo que estamos hablando es el máster, digamos, de ese clúster, digamos, ¿no? O sea, entre esos nodos hay uno que tiene que ser, o sea, PaceMaker trabaja así, hay uno que es el que tiene que ser el máster, digamos, que es el que tiene esta base CID, digamos, y el que a través de Corosyn o a través de Herbig es el que calcula y computa cuál es el estado ideal del clúster y cuáles son las reglas, digamos, que están manejando, digamos, que esas aplicaciones que están corriendo en el clúster, digamos, esos recursos definidos, y es el que toma decisiones, digamos, de esa máquina de estado finito, y es el que le dice al PENGIN, estas instrucciones son las que quiero que haga ahora, digamos, que migres esto, que muevas esto, que hagas esto, que startee este recurso, que estopee que lo haga en este orden, etcétera, 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 digamos, ¿no? Ahora, cuando se cae el nodo que está declarado como máster, corre un algoritmo, digamos, para definir cuál es el nuevo máster, ¿no? Entonces, esa es la idea, digamos, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poquito lo que está ahí, digamos, ¿no? Entonces, tenemos eso, digamos. Ahora, veamos algo rápido, digamos, ya pasar, digamos, porque son muchas hojas, pero el concepto es este, digamos, ¿no? Ahora, fíjense esto, ahora tengo anotada la página, digamos, ¿no? Página 30, ¿no? Página... Eh, acá esto, bueno, esto, clúster nodo, ¿no? Definir un clúster nodo.
cada nodo en el clúster va a tener una entrada digamos, en la sección nodo de ese archivo de configuración, ¿no? Conteniendo ese UUID, digamos, ¿no? Digamos, ese identificador universal, un nombre, digamos, y un tipo, ¿no? Por ejemplo, nodo ID, bueno, todo esto, digamos, ¿no? El nombre es PCMK1 y el tipo es normal, digamos, ¿no? O sea, ni master, o sea, bueno, eso de los tipos que pueden haber de los nodos, digamos, ¿no? Es una idea, digamos, ¿no? Hay todos unos atributos, digamos, ¿no? De los nodos, lo paso, ¿no? Y clúster, recursos del clúster, digamos, ¿no? ¿Qué es un recurso del clúster, digamos? El rol, ¿no? Acá dice, el rol de un agente de recurso es abstraer, ¿no? El servicio que provee y presenta, o sea, abstraer el servicio de manera de proveer y presentar una vista de consistencia al clúster, ¿no? Es decir, esconder, digamos, esconder el recurso que está en el nodo, digamos, definido en el nodo, cada uno de los nodos, por ejemplo, acceso a archivos, o por la aplicación que está montada ahí, digamos, ¿no? De alguna manera esconder eso, digamos, para que yo tenga una vista consistente de todos los recursos, tenga digamos, un mapa de todos esos recursos, digamos, ¿no? Lo cual permite al clúster ser agnóstico, ¿no? Acerca de los recursos que maneja, ¿no? El clúster no necesita entender cómo los recursos trabajan, digamos, porque digamos, se apoya, ¿no? En un agente de recurso, ¿no? Que es el que hace la tarea correcta cuando tiene que startear o estopear o monitorear, digamos, el recurso, ¿no? Por esta razón es crucial, ¿no? Que los agentes de recursos sean bien testeados, ¿no? Típicamente, los agentes de recursos vienen en la forma de shell script, digamos, ¿no? Sin embargo, uno puede, digamos, definir un agente, digamos, usando Python o Per, ¿no? O los mismos scripts, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, hay, digamos, diferentes maneras de resolver el OCF, digamos, el Linux, basado en Linux, basado en Herbie, digamos, ¿no? Entonces, uno, para definir esos recursos. Pero le quiero mostrar un ejemplo, digamos, por ejemplo, CRM Resource Email, digamos, ¿no? O sea, email, cluster tipo LSB, digamos, esa, un poco para que tengan la idea, digamos, de qué estamos hablando, ¿no? Porque hay de public IP pública, digamos, ¿no? Clase o OCF, o sea, lo que usé para definirlo, digamos, ¿no? Tipo IP address de recursos, digamos, ¿no? A través de Herbie, digamos, ¿no? Atributos, instancia de atributos, digamos, ¿no? ID, los parámetros de IP pública, digamos, ¿no? Bueno, acá está el valor, digamos, entonces, o sea, el concepto de una IP pública, digamos, necesito una IP pública, digamos, por ejemplo, en un web server que está, digamos, que está ofreciendo su servicio para ser consumido a través de la red pública de Internet, por ejemplo, ¿no? O sea, que eso, yo necesito una IP pública, digamos, entonces, esa IP pública, como un objeto, ¿no? Lo estoy definiendo como un recurso, digamos, ¿no? Pero también defino como un recurso el email, digamos, el servicio email, y también como un recurso el web server, digamos, y la base de datos, entonces, ese es el concepto, digamos, esos son los recursos, digamos, que son partes del clúster, digamos, ¿no? Y que son, por lo tanto, administrados por el pacemaker, digamos, ¿no? Usando pasaje de mensaje de Corosin o Herbie, digamos, ¿no? Entonces, ahora, eso, si vemos esto que le quería mostrarte, página 39, ¿no? Eh, 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 esto que dice resource constraint, digamos, ¿no? ¿Qué significa eso? Eso significa limitación a donde yo, digamos, yo le moldeo al recurso. Yo al recurso o sea, le pongo límites, digamos, lo defino, digamos, ¿no? Bueno, ahí a través de score, a través de, bueno, cálculo, o sea, entonces le digo, bueno, este recurso tiene que estar en tal lado, o tiene que tener este tiempo o este orden para ser lanzado, o sea,
decidir en qué nodo el recurso va a correr, digamos, ¿no? Hay dos alternativas para especificar en qué nodo vos vas a correr un recurso. Una puede ser por default, digamos, que puede correr en cualquier lugar, digamos, ¿no? De cualquiera de los nodos, digamos. Y la otra opción es, no, que vos le decís o le definís solamente en dónde, digamos, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, un caso es este que dice asymmetrical opt-in cluster, digamos, ¿no? Para crear un opt-in cluster, digamos, empiece, digamos, con, definiendo esos recursos que puedan correr en cualquier lado como default dice. Entonces, acá habla de, por ejemplo, el siguiente fragmento explica, digamos, que un web server, o sea, lo que yo definí como un web server, prefiere el 1, digamos, y la base de datos prefiere el 2. ¿No? Y las dos pueden failovear, digamos, recuperar o usar como failover, digamos, el 3, digamos, ¿no? Si, digamos, el nodo preferido falla, ¿no? O sea, este es el concepto de el failover, digamos, esos verdes que vimos arriba del clúster, donde había 3 nodos y uno de ellos hacía failover, digamos, y acá lo que estoy definiendo es un clúster digamos, failover, un servicio de failover compartido para el web server y para la base de datos. Como, digamos, constraint, limitación, digamos, RCS, digamos, location, ID, log 1, digamos, web server, nodo preferido 1, ¿no? Esto es, no me interesa probar eso, ¿no? Ahora, location 2, digamos, en el nodo 2 estoy poniendo el web server, digamos, cuyo, digamos, failover es el nodo 3, digamos, ¿no? Ahora, con la base de datos estoy diciendo, bueno, o sea, el recurso 3, el recurso local 3, digamos, el recurso cluster, perdón, 3, es la base de datos, digamos. Prefiere el 2, digamos, ¿no? El nodo 2, ¿no? Y ¿dónde va? Si se cae, el nodo 2 va al 3, digamos. Entonces, el web server va al 3 y la base de datos va al 3, digamos, ¿no? Eh, eh, ambos, digamos, el web server están corriendo en nodos diferentes, digamos, ¿no? O sea, uno en el 1 y otro en el 2, digamos, ¿no? Y ambos servicios, sí, para hacer failover, hacen failover en el nodo 3, digamos. ¿Cómo define esto? En esta semántica, digamos, perdón, en esta sintaxis también, a través de este sistema de score, digamos, bueno, 200, score 200, bueno, es el que le da el nodo preferido, digamos. Score 0, bueno, es el nodo failover, digamos, y lo mismo acá, ¿no? O sea, pero bueno, una idea, digamos, que lo que hace es aporta un poco de, relacionamos con lo que venimos diciendo antes, ¿no? Entonces, vemos un par de cositas más, digamos, estos son todos los órdenes, digamos, el orden de startear y estopear recursos, a través de reglas, ¿no? O sea, esto, digamos, recibir notificaciones de eventos de clúster, fíjate, a través de email o a través del protocolo SNMP, digamos, ¿no? SNMP es un protocolo client-server que corre sobre la pila TCP/IP, digamos, y que lo que hace es toma una base de datos que se llama MIB o MIB2, que es una base de datos que tienen todos los dispositivos y los sistemas de hardware y digamos, todas las computadoras, los servidores, que en el cual van guardando todos sus estados, digamos, de parámetros y variables y todo eso, ¿no? Por ahora eso no nos interesa, ¿no? Esto de reglas, digamos, ¿no? Lo que decía, reglas, ¿no? O sea, las reglas pueden ser usadas para hacer su configuración más dinámica. Un ejemplo común es setear un valor para, digamos, el stickness, eso que dice stickness, el resource, lo que significa es, o sea, pegar el recurso, digamos, de una determinada manera a un nodo, digamos, inclusive acá dice durante determinadas horas, por ejemplo, ¿no? O prevenir que los recursos sean movidos de un lado a otro, digamos, ¿no? Entonces, ese es un poco el concepto de regla. ¿no? Otra regla puede ser usada para asignar máquinas a diferentes grupos de procesamiento, ¿no? Usando atributos del nodo, ¿no? Basado, por ejemplo, en el tiempo, etc. ¿no? Bueno,
bueno, cada regla tiene expresiones, bueno, no me interesa por ahora esto, digamos, no. Entonces, y por último, digamos, la página 69, ¿no? Esto que, configuración avanzada, digamos, esto no, eh, eh, 69, ¿qué es esto, digamos, no? O sea, tipos de recursos avanzados, ¿no? O sea, y acá habla de grupos, digamos, ¿no? Fíjense, grupos, ¿no? Grupos, después habla clones y habla de recursos multi-state, digamos, ¿no? O sea, entonces, uno de los más, de los comunes elementos de un clúster es un conjunto de recursos que tienen que estar localizados en forma conjunta y que tienen que estar starteados secuencialmente y estopeados en forma reversa. O sea, primero lanzo 1, 2, 3, 4 y después estopeo el 4, después el 3, el 2, eso. Para simplificar esta configuración, lo que se soporta es el concepto de grupo. Entonces, bueno, en un grupo, digamos, defino un grupo, y acá en este grupo, digamos, defino el recurso IP público, digamos, ¿no? Dos recursos, y el recurso email, digamos, ¿no? Entonces, que forman parte de un mismo grupo, el cual lo puedo asignar a después, lo puedo configurar, lo puedo, digamos, dar atributos y le puedo aplicar reglas a ese grupo, digamos, ¿no? Dice, a pesar de que el ejemplo de arriba contiene solamente dos recursos, o sea, el recurso IP pública y el recurso email, como dice acá, ¿no? Email, ¿no? No hay límite para el número de recursos que un grupo puede contener. O sea, el ejemplo es suficiente para explicar las propiedades fundamentales que nos interesan a nosotros, grupo, ¿no? Los recursos son comenzados en un orden, ¿no? Primero la IP pública y después el email, ¿no? El email, se supone que el email requiere de la IP pública, por supuesto, ¿no? O sea, los recursos son estopeados en un orden reverso al cual es de opresión. Primero se baja el email y después se baja, digamos, la IP pública se le desasigna la IP pública, digamos, ¿no? Si el recurso en un grupo no puede correr en ningún lugar, ¿no? Entonces, luego de que se permita correr en un determinado nodo, lo que se puede configurar, por ejemplo, si la IP pública no puede correr en ningún lugar, entonces tampoco el email, digamos, ¿no? O sea, si el email no puede correr en ningún lugar, esto no afecta a la IP pública en anywhere. O sea, ahí estoy, digamos, rompiendo esa regla del curso, del grupo, digamos. Le estoy dando, digamos, información digamos, a través de la definición que estoy dando para que puedan ser manejados estos dos recursos, digamos, ¿no? Entonces, bueno, después, bueno, es lo mismo que escribir esto, acá esto de constraint, son las limitaciones que vimos, digamos. Entonces, después está el concepto de esto que dice stickiness, eso es, pego el grupo a algo, digamos, ¿no? Ahora, clones, recursos que deben estar activos en múltiples hosts o nodos, digamos, ¿no? Los clones fueron inicialmente concebidos como una manera muy conveniente de digamos, generar n instancias del recurso IP, digamos, y tener distribuido a través de un clúster para balanceo de carga, digamos, ¿no? Por ejemplo, frente a las redes, puedo tener balanceadores de carga, digamos, o los firewall, digamos, o 3, 4 firewall, digamos, que lo que hago es, tengo IP clonada, digamos, o sea que de ese concepto se toma, digamos, ¿no? Ahora, uno podría preguntarse aquí, digamos, ¿estamos hablando de un clon de una máquina virtual, ¿no? O sea, a ver, y ahí, digamos, sí, no, digamos, o sea, lo que acá está, por supuesto que yo puedo clonar una máquina virtual, por ejemplo, la defino con VirtualBox, que se después la clono, digamos, ¿no? Bueno, es la misma idea, digamos, ¿no? Nada más que acá
no lo estoy haciendo con máquinas virtuales, digamos, sino que acá estamos hablando de, digamos, una infraestructura que tiene sistema operativo, pacemaker, ¿no? Y que arriba tiene estas aplicaciones, digamos, ¿no? O servicios, etc. ¿No? Entonces, y funciona Claro, todo profe, eso. Sí, nos enfocamos en el servicio, en este caso con los clones, no con los sí, sistemas operativos. sí. Ahora, después vamos a ver un concepto general, digamos, por ejemplo, una infraestructura de clúster virtualizado de TI, digamos, por ejemplo, el del PROM o el de VMware, digamos, que se apoya en todo esto, digamos, tiene Herbit o tiene pasaje, digamos, de comunicación, y tiene arriba, digamos, también esto de poder atar máquinas virtuales, poder generar reglas de las máquinas virtuales que en ese nodo, digamos. Por eso a mí lo que me interesa son las cosas conceptuales, digamos, ¿no? Entonces, acá usted puede, digamos, clonar recursos provistos, digamos, en estos tres tipos: anónimo, global y único, y stateful, digamos, ¿no? Anónimos clones son el tipo más simple, digamos. Estos recursos se comportan completamente idénticos en cualquier lugar donde estén corriendo, digamos. A raíz de esto, digamos, pueden solamente tener una copia, ¿no? Del tipo clon anónimo activa en cada una, por cada máquina, por cada nodo, digamos, ¿no? O sea, es la copia idéntica. Digamos. ¿Cómo hago? Y bueno, ese archivo de configuración que vimos antes, digamos, el pacemaker, permite, digamos, copio la configuración y lo mando al otro nodo, digamos, ¿no? Global y Unique clones son entidades distintas, digamos. La copia de un clon corriendo en una máquina no es equivalente a la otra instancia en la otra máquina, ¿no? Ni tampoco tendría dos copias en el mismo nodo que sean equivalentes, digamos, ¿no? Ese es, digamos, la aplicación es como que está bien, la clono, pero genero otra instancia, digamos, es decir, que esa otra instancia puede tener estados diferentes, de hecho la tiene, digamos, a mi aplicación, ¿no? A través de la cual yo fui clonado, digamos, o lo cloné, mejor dicho, digamos, ¿no? O sea, eh, es decir, acá tendríamos que relacionar un poco con conceptos de aplicaciones multitenant o multi-instancias, digamos, que yo, por ejemplo, puedo generar de un motor de base de datos que tenga varias instancias de la base de datos que permitan, digamos, que sean diferentes, digamos, unidades diferentes, digamos, ¿no? Para clientes diferentes, digamos, ¿no? O sea, ese concepto, digamos, o si lo veo desde, por ejemplo, el Asterix, ¿no? Que es una central telefónica basada en IP, digamos, un sistema operativo, digamos, Linux, que se llama Asterix, ¿no? Resuelve todo el tema de voz sobre IP, digamos, como de telefonía IP, digamos, yo genero una instancia, digamos, con todo un sistema de direcciones de llamada y número de llamada, etcétera, para, por ejemplo, que atienda la facultad de ciencias exactas, digamos, ¿no? Y después otra instancia, digamos, tomada ese mismo Asterix, digamos, pero con toda una configuración distinta, digamos, para un sistema de directorio, digamos, en el sentido de la guía telefónica, entre comillas, digamos, para la facultad de abogacía, digamos, ¿no? Entonces, si después entre uno que está en abogacía y le quiere llamar al que está en ciencias altas, pues bueno, tendrá que haber un ruteo interno entre esas dos instancias, digamos, ¿no? Un poco puede ser esa idea, digamos, ¿no? De multi-tenant o multi-instancia, digamos, ¿no? O sea, y después el otro es stateful clone, digamos, que tiene que ver más con el otro concepto, el multiestado, digamos, ¿no? Si vamos al multiestado, digamos, multi-state resource, digamos,
o sea, que tienen múltiples modos, digamos, ¿no? O sea, el clon era o idéntico o era, digamos, una instancia, digamos, que no era equivalente, digamos, o sea, no era idéntico, pero era equivalente, mejor dicho, pero acá el multiestado, digamos, tiene modo diferente, digamos, en el sentido, multi-state resource son clones, o sea, como una parte, algo particular del clon, digamos, ¿no? Que permite que las instancias, digamos, puedan trabajar en uno de dos modos, digamos, ¿no? El modo llamado máster-esclavo, ¿no? Por ejemplo, también puede ser, u otros lo llaman el modo primario, secundario, digamos, ¿no? Entonces, ahí es donde, bueno, usar recursos multiestado, digamos, definir atributos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, teniendo en cuenta un poco todo este overview que estamos haciendo, digamos, volvemos acá, digamos, ¿no? Donde por ejemplo, digamos, acá, y explicamos, otra vez entendemos esto, digamos, acá tengo jos y jos, digamos, o mejor dicho, como acá primero, ¿no? Activo-pasivo, digamos, ¿no? Tengo, digamos, este activo y este pasivo, digamos, ¿no? Este activo y este pasivo. No sé lo que es storage, digamos, o sea, no, digamos, es servicios de almacenamiento, digamos, de ofrecer configuración de disco y espacio en disco, bueno, para las aplicaciones, los servicios, ¿no? Tengamos así. Ahora, acá hay un activo y un pasivo, digamos, acá hay un activo y acá hay un pasivo, digamos, ahora. Podemos decir que es un multi-state, digamos, en el sentido de primario-secundario, digamos, primario-secundario, digamos, ¿no? O sea, lo defino, así acá tengo dos nodos activo-pasivo, activo-pasivo, digamos, activo-pasivo, digamos. No es que tengo el clúster que tiene uno u otro, o sea, se cae este, bueno, si yo até la DBase a este nodo, digamos, a través de esos que decía constraint o limitaciones, o lo configuré de esa manera, bueno, si se cae este, bueno, esta base esclava es la que tiene que, o secundaria, la que tiene que tomar servicio, brindar el servicio, mejor dicho, ¿no? Por eso esta sincronización acá, ¿no? O sea, entonces, acá dentro del pacemaker está eso que vimos de configurar cuál de estos cuatro hosts, dar de alta a estos cuatro hosts, definir sus identificaciones, definir quién es el master, definir el archivo de configuración SSID, digamos, ¿no? Acá hay un motorcito, un daemon que se llama Engine, digamos, y hay un manejador de recursos globales del clúster, digamos, que para él son todos estos recursos, digamos, y que está acá configurado con un montón de reglas, digamos, ¿no? Y y una de esas reglas es, bueno, este storage, tratado este nodo, este otro tratado este nodo, es activo-pasivo, bueno, si se cae entonces él calcula cuál es el estado ideal de esa máquina, toda esta máquina estado, entonces lo que hace es distribuye, digamos, planifica todo, las movidas que hay que hacer adentro del clúster, digamos, ¿no? Y para lo cual tiene que seguir reglas de, ojo, cómo starteás, o cómo das de baja, o cómo volvés a levantar los procesos, digamos, uno tiene que levantar la base de datos, no, o sea, hay un conjunto de pasos que hay que hacer, digamos, como para el Apache, WebServer, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? Entonces, y se usa esto, en este caso, digamos, el CoreSync que está permitiendo la comunicación y el pasaje de mensaje entre ellos, digamos, ¿no? Entonces, esto es lo mismo, el failover, que es donde defino acá, este es el backup de distintos configuraciones de pasivo activo, digamos, ¿no? Este va acá, este va acá y este va acá, como habíamos visto en esa configuración que vimos, ese ejemplo que decía, bueno, el web server tiene como preferencia el nodo 1 y su score, ¿por qué? Porque lo defino a través de un score, algo que se llama score, 200, y si le asignamos 0 al 4, bueno, entonces ese es su failover, digamos, ¿no? Y acá vemos aplicaciones, digamos, activa, algunas que vemos que son
acá le podemos hacer una pregunta, ¿son todas estas clones, están todas clonadas, digamos, o son instancias diferentes, digamos, ¿no? Acá vemos que el concepto de activo-activo, digamos, si cualquiera de estos no se cae, cualquiera de estas se cae, digamos, tienen que, digamos, digamos, distribuida su carga que está atendiendo en esta base de datos, en esta base de datos, en esta base de datos. Eso podemos pensar si se cae la base de datos, acá solamente esta base de datos, ¿no? Pero podemos pensar si se cae este nodo, si se cae este nodo, se cae en todo esto, digamos, ¿no? Entonces, todo lo que tenían esto, digamos, tienen que de alguna manera estar digamos, ser consistente con esto y con esto y con esto, digamos, ¿no? Podemos pensar también, bueno, no se cayó la base de datos, se cayó el website, digamos, ¿no? Entonces, bueno, todo esto funciona tranquilamente, digamos, pero se cayó, esa carga de trabajo que estaba manejando se va a tener que balancear entre esta y esta, digamos, ¿no? Pero para poder hacer esto, digamos, tienen que tener ese sistema de archivo compartido entre todos, todo tiene que tener una misma vista, a los discos tienen que compartir, y esto también es lo mismo para el Proxmox, esa infraestructura virtual, digamos, ¿no? A través de un storage compartido, y esto es lo que el file system archivos distribuidos, vamos a pensarlo así, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco un overview, digamos, o sea, esto acá se ve bien, digamos, o sea, esto es el core single heavy, esto es algo que se llama manejador de recursos, y estos son, acá hay un manejador de recursos local, ¿no? Y agente de recursos, es lo que entiende, agente, digamos, uno, digamos, un script, digamos, que por ejemplo, para manejar algunos de los recursos que definí, digamos, ¿no? O sea, localmente al nodo, digamos, que tiene su sistema operativo, digamos. Entonces, es decir, tenemos un nodo con SUSE, OpenSUSE, otro nodo con OpenSUSE, digamos, otro nodo con OpenSUSE, digamos, otro nodo con OpenSUSE, digamos. Ahora, a eso le tenemos que agregar, digamos, el CoreSync o el Herbit, digamos, solamente para la comunicación e infraestructura de mensajes de estado entre ellos. Y a eso le tenemos que agregar el módulo de manejador de recursos del clúster, digamos, ¿no? Por ejemplo, el PaceMaker, ¿no? Bueno, y ahí tenemos que instalarlo en un nodo, digamos, ese nodo configurar como master, digamos, después empezar a dar de alta, a ir definiendo en ese pequeño archivito de configuración, ¿no? Y después definir, bueno, a ver, qué recursos, cómo hago la elección, digamos, de, bueno, a ver, ¿qué es lo que voy a montar ahí arriba? Digamos, ¿cuál es mi aplicación crítica? Digamos, ¿cuál es la que quiero que balancear la carga entre todas? Digamos, bueno, ¿cuál la puedo clonar? Digamos, es un poco el concepto, digamos, general, ¿no? Entonces, es decir, ir a una solución de este tipo, digamos, implica armar una que tenga que si yo estoy yendo a trabajar una máquina y otra máquina, y quiero que hacer eso, tengo que tener en cuenta que tienen que compartir un disco entre ellas, ¿no? O sea, eso, bueno, implica, digamos, definir de alguna manera, por ejemplo, una tercera máquina en el cual monte, por ejemplo, una aplicación de archivo compartido, que por ejemplo puede ser un OpenNAS, digamos, o un OpenFiler, ¿no? Y que me permita poder, digamos, tener una visión, digamos, que todos que el clúster, digamos, las aplicaciones del clúster tengan la misma visibilidad del sistema de archivo compartido, ¿no? O sea, es una idea, digamos, ¿no? Podría haber otra idea en la cual yo puedo tener, digamos, una máquina y otra máquina, y no tengo una tercera máquina para poner un OpenFiler ahí, y bueno, entonces veo si tengo una máquina, puedo uno de los discos de esa máquina hacerlo como que comparta con la otra máquina también, digamos. O sea, a eso es,
en la escala más simple, digamos, es esto, digamos, ¿no? Ahora, en la escala más compleja, esto es una red de almacenamiento con sistema de almacenamiento de un montón de discos, definido en RAID, y bueno, todo lo que tenga que ver con el sistema de almacenamiento, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea de todo esto? Bueno, simplemente que ustedes puedan, digamos, relacionar cuáles son los aspectos conceptuales a nivel de los principales módulos de funcionamiento, digamos, a nivel de software, de gestión, si queremos llamarlo así, de los recursos de un clúster, digamos, ¿no? Entonces, tener ese panorama general, digamos, de estos cimientos, digamos. No quiere decir que tienen que configurar y estudiarse los comandos de esto, digamos, no quiere decir eso, digamos, o sea, quiere decir que tomamos cosas de acá, por ejemplo, cómo lo resuelven el quórum, qué entendemos por recursos, digamos, y exploramos cosas, digamos, ¿no? Ahora, después, bueno, si uno quiere, bueno, mira, yo voy a hacer algo, con este, con Gero, y bueno, hay un montón de tutoriales, digamos, o quiero hacer Corosín, o quiero hacer otra cosa, digamos, bueno, hay un montón de, digamos, de esos paso a paso, digamos, que, ojo con eso también, porque tiene las versiones y todo eso, ¿no? Entonces, pero en todos ellos, digamos, hay que resolver cuestiones de esta naturaleza, digamos, ¿no? Es decir, comunicación de estados, configuraciones, autenticación de los nodos que entran, o sea, definir procesos, recursos, servicios, dar reglas y órdenes o secuencias, a través por ahí quizá tocar un script, o tal vez no, digamos, tal vez haya hay herramientas, digamos, que uno no tiene por qué estar metiéndose tan abajo, digamos, o sea sí, digamos, la idea de esto es que podamos tener una formación, digamos, de cuáles son los principales elementos que tenemos que tener en cuenta, digamos, cuando estamos pensando o cuando estamos hablando de este tipo de solución. O sea, ¿de qué estamos hablando cuando estamos hablando de esto, digamos, ¿no? Entonces, bueno, por ahí la otra clase, podemos darle una vuelta más a esto, ir metiendo un poco más, y también explicar algunas cuestiones de almacenamiento, y después podemos también irnos hacia cómo aplicamos estas cosas o qué tomamos de esto para las arquitecturas que proveen máquinas virtuales de alta disponibilidad arriba, digamos, esas arquitecturas de TI virtualizada, digamos, ¿no? Como VMware con SX, y FIAR y todo eso, o PRO, bueno, entender cuál es la idea de eso, cuáles son sus elementos, digamos, y después verlo en soluciones, digamos, por ahí ver un poco el comportamiento de las distintas redes que tienen, el sistema de almacenamiento, bueno, el tuning, digamos, es decir, cómo yo, qué tengo que ver, digamos, para tener un diagnóstico de salud, digamos, de variables, digamos, son importantes, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, digamos, ¿para qué? Porque tengo que tomar decisiones, digamos, de cómo hacer escalar el clúster, ya sea cualquiera de ellos, digamos, si hay que aumentar los volúmenes lógicos de almacenamiento, si hay que aumentar determinadas capacidades de darle más memoria, digamos, si tengo que replicar más procesos, más aplicaciones, ¿no? Digamos, ese tipo de cuestiones, digamos, que hacen a lo que se llama el capacity planning o la planificación de capacidad de la infraestructura, digamos, ¿no? Cómo la hago crecer, digamos, en función a la carga de trabajo que está demandando eso, digamos, ¿no? Digamos, cómo agrego más nodos, digamos, y por qué, y bueno, ese tipo de cosas.
Entonces, bueno, esto un poco le paso por WhatsApp este documento, digamos, esto, PaceMaker, ¿no? Esto que está acá, Cluster Lab, esto de Red Hat, eso son, esto de Corosini es corosini.org, esto es Herbit también lo mismo, ¿no? O sea, no, pero este documento, digamos, explicación de la configuración de PaceMaker, o sea, es a nivel conceptual, ¿no? O sea, de vuelta, no es necesario que se preocupen por si está presentado en inglés, es decir, lo importante es que puedan tener, atar las ideas y los conceptos, ¿no? Así que bueno, un poco eso es lo que quería comentarles hoy y vamos construyendo, digamos, vamos construyendo nuestro curso y bueno, vamos avanzando. Muy bien, profe. Bueno, estamos, ahora le paso esto y por ahí quizás si el viernes entro un poquito más tarde, pues justo me metieron en un curso a las 6 y yo me voy a ir a las 7, pero no quiero, o sea, el virtual me tengo que me voy a borrar, digamos, pero por ahí no quiero ser tan, o sea, me tengo que ir medio disimulado, digo, ¿no? Claro, tiene que cerrar la puerta despacio. Sí, entonces por ahí quizás 7:15, por ahí está entrando, ¿no? ¿Está bien? Bueno, Por súper. Bueno, Por mí no hay entonces, problema. bueno, espero que bueno, que, digamos, se vayan entendiendo cualquier cosa, digamos, párenme, ¿viste? Si quieren aportar ideas, no hay ningún problema, digamos, yo por ahí me embalo y bueno, pero bueno, vamos a ir abriendo canales también de un poco más cercanos, ¿no? O sea, ¿está bien? Buenísimo, profe. Bueno, que anden bien entonces, que sigan bien. Igualmente. Profe, Hasta luego. chao, Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Chao, profe. Gracias.